Hoy vamos a hablar uno de esos temas complejos, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la muerte. Y yo sé que este es uno de los temas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque es mucho lo que se ha dicho de este tema. Es mucho lo que se ha enseñado acerca de la muerte. Una de las preguntas más cruciales tocante a este tema es ¿qué hay después de la muerte? Hay gente que no le gusta ir a los funerales, hay personas que no le gusta hablar de este tema, pero la pregunta es válida. ¿Qué hay después de la muerte? Algunos creen que después de la muerte no hay nada. Algunos creen que una persona después que muere simplemente deja de existir. Otros piensan que pueden reencarnar y hay un ciclo continuo y complejo de reencarnaciones. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña. Creemos, hermanos, que la muerte no es el fin. Entendemos que hay vida después de la muerte. Para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, para aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe, la muerte no es el fin. Yo recuerdo a mi suegro que murió el año pasado y cuando él estaba en su lecho de muerte, en su lecho de dolor, en el momento que estábamos orando con él, él dijo: no le temo a la muerte, porque la muerte me acerca más a mi Señor. Enfrentar la muerte con ese nivel de fe, con ese nivel de confianza, es algo extraordinario, hermanos. Los que fuimos a consolar terminamos ministrados. Hermanos, la muerte no es un fin, no es el fin la muerte. Y de eso es precisamente lo que va a tratar nuestro texto de hoy. Y uno puede pensar, ¿quién tiene la razón en cuanto a este debate? ¿Qué dice la Biblia tocante al tema de la muerte? Y por eso quiero invitarles a Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27, que es nuestro texto para exponer el día de hoy. Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27, la palabra de Dios dice así: algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le dijo: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? ¿Que no entienden las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la salsa ardiente, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Pero hay que leerlo de nuevo, hermano. Pero no todo, solo el último. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Padre, gracias por tu amor y misericordia.
Gracias, Señor, por el consuelo de tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad bíblica acerca de la muerte. Abre nuestras mentes, te lo rogamos. Abre nuestros corazones, te suplicamos. Danos entendimiento. Danos gracias, Señor, para poder comprender tu palabra. Danos fuerza, Señor, para poder ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Permítenos ser ministrados para luego poder ministrar a otros. Permítenos ser, Señor, fortalecidos para luego fortalecer a otros. Aclara nuestras mentes, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío, por favor. Este pasaje que acabamos de leer guarda relación con las sesiones anteriores. Nosotros hemos visto cómo los líderes de Israel, uno tras otro, han venido tras Cristo. Esta es la semana de la pasión, ¿recuerdan? Todos estos acontecimientos, todas estas historias tienen que ver con una sola semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezó con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, cuando Él se montó en un pollino, hijo de asna, y Él fue hacia la ciudad y la gente empezaron a tirar mantos y a decir: Hosanna, bendito tú que vienes en nombre del Señor. Y esa palabra Hosanna quiere decir sálvanos. Sálvanos. Luego vemos cómo Cristo sigue en ese proceso, en esa semana mayor, que la gente comúnmente le llama la Semana Santa. Es la semana de la pasión, la última semana de Cristo en la tierra antes de ser ejecutado, antes de entregar su vida por nuestros pecados. Y hemos visto todos estos acontecimientos. Cuando Él entra al templo, lo purifica. Vimos también cuando Jesús maldice la higuera. Vimos cuando regresa para atrás y muchos otros acontecimientos. Pero en cuanto a estas personas tratando de ridiculizar a Jesús, tratando de que la gente deje de confiar en Él, empezaron a tramar una serie de planes. Entre ellos vimos que le traen a una mujer pecadora y le dicen que esa mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y que la ley dice que hay que apedrearla. Y Cristo se detiene, empieza a escribir en el piso. Nadie sabe que estaba escribiendo con su dedo en la tierra. El hecho es que mientras Él escribía, esta gente estaban esperando. Las palabras de Cristo fueron impresionantes. El que esté libre de pecado, bueno, pues que tire la primera piedra. Se fueron todos, desde el mayor hasta el menor. Luego vemos este mismo grupo que se acerca a Cristo con una pregunta capciosa, una pregunta compleja. Señor, ¿debemos dar impuestos? Y aquí vemos a nuestro Señor de una manera extraordinaria, como toma y dice: denme una moneda. ¿Cuál es la moneda que se usa? Bueno, denme una moneda de esa. ¿De quién es la inscripción que tiene esta moneda? Del César. Bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora se suma otro grupo a ese intento de ridiculizar a Jesús. Un intento de que Él pierda credibilidad, porque ellos sabían que Cristo estaba ganando popularidad en ese momento. Y estos eran los saduceos. El texto que leímos dice que ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no eran fanáticos como otros grupos, no eran perseguidores. Más bien ellos eran escépticos, ellos eran incrédulos, de acuerdo a lo que dice un autor. Ellos venían a burlarse de las enseñanzas de Jesús. Alguien dice que el sarcasmo es el recurso de los inteligentes. Usted sabe lo que es un sarcasmo: cuando alguien dice algo obvio con la intención de burlarse. Es como que una persona haga un comentario que todo el mundo sabe que ese comentario no es verdadero, pero le está haciendo de una manera burlona. Esto fue lo que hicieron estas personas. Estas personas vinieron a burlarse. ¿Por qué? Porque no creían en la resurrección, ellos no creían en ángeles, no creían en la vida eterna, no creían en la recompensa ni en el castigo, como hay grupos religiosos hoy en día, que ellos creen que con la muerte termina todo.
que no hay más allá de eso. Cristo había enseñado todas estas doctrinas que estas personas negaban y por eso ellos vienen con la intención de hacerlo. Miren lo que ellos les dicen. Ellos le dicen, la ley ha dicho que si una persona muere y no deja descendientes, entonces que su hermano se case con ella, pero omitieron un detalle de la ley. Estaban citando Deuteronomio capítulo 25 del 6 al 7 y del 5 al 6. Y esto nos recuerda la tentación del enemigo de las almas, la tentación de Satanás a Jesús en el desierto. Cita las escrituras, pero la tuerce. Y era lo que estaban haciendo estos hombres. Citaban las escrituras, pero la torcían. El texto que estaban citando era Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 6. Dice así, Deuteronomio 25. Cuando dos hermanos habiten juntos, ese detalle lo omitieron. Cuando dos hermanos habiten juntos y uno de ellos muere y no tiene hijos, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Versículo 6. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Eso tenía dos intenciones. Tenía la intención de guardar las memorias de ese hermano y tenía la intención también de guardar la heredad, de guardar la herencia, de guardar las posesiones de ese hermano. Según la ley, si un hombre se casaba y ese hombre moría sin dejar descendiente, uno de los hermanos que viviera con él, que estuviera emparentado, que estuviera cerca, el hermano del difunto estaba obligado por la ley a casarse con la viuda. Los saduceos traen a Jesús un caso inventado, como dice Barclay. Fue un caso inventado que trajeron. Ellos decían que una mujer se casó con 7 hermanos. Ellos llevaron un caso de la ley, se inventaron una historia para ridiculizar el mandamiento y de alguna manera burlarse de la doctrina que enseña sobre la resurrección. 7 hermanos se casaron sucesivamente con la misma mujer sin dejar hijos. Dice un autor del primer siglo llamado Jerónimo, que eso es muy improbable. Número 1, porque no estaban obligados por la ley. ¿Se acuerda cuando cuando Noemí le dijo a Ruth acerca de Boaz, que llegaron a las puertas de la ciudad, pero que había otro pariente que estaba más cercano de ella, que podía redimir y este no quiso, y se dio el tema de las chancletas o de las sandalias? Aunque la ley lo decía, es muy probable, dice Jerónimo, que si alguien ve que se muere un hermano y no deja herencia, se muere el segundo, es muy probable que el tercero dijera, bueno, yo prefiero ser el sin las chancletas. Porque la ley le decía, este es el hombre sin sandalia. Pero yo prefiero que me llamen el hombre sin sandalia que seguir muriéndome, decía un autor del primer siglo. Entonces es muy probable que los saduceos se hayan inventado esta historia. La intención de los saduceos al contar esta historia era presentar la enseñanza sobre la resurrección como algo absurdo, como algo que no se podía creer. Y hay una nota aquí, y es que a veces los inconversos y algunos cristianos, cuando no entienden un mandamiento o cuando no entienden un principio bíblico, la gente tiende a ridiculizarlo. Por ejemplo, la Trinidad. Algunos grupos religiosos no creen en la Trinidad. Y alguien me dice a mí, yo no entiendo ese tema. Y yo le dije, yo tampoco lo entiendo, pero lo creo porque la Biblia lo enseña. El hecho de que tú no entiendas un tema entonces no existe porque no lo entiendas. Claro, yo entiendo lo que la Biblia dice de la Trinidad, pero al final del día es un misterio. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia y 3 personas. Eso es un misterio. Pero no deja de ser cierto.
La unión de Cristo, 100% Dios, 100% hombre, es un misterio. ¿Cómo que Dios se humanizó? ¿Cómo que Dios se encarnó? ¿Cómo que Dios fue a una cruz y murió? Eso es un misterio. Pero la Biblia lo enseña. Y hay un montón de doctrinas en la palabra de Dios que son difíciles de entender. Como el apóstol Pedro dijo, hay muchas cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Pero los indoctos la tuercen para su propia perdición, así como tuercen las escrituras. Los saduceos estaban torciendo una verdad bíblica porque no la entendían y la torcían para su propia perdición. Así que si usted no entiende algo de la Biblia, hermano, ore al Señor, pídale su gracia, busque a alguien que lo pueda orientar, pero no seamos ligeros para negar lo que no entendemos. Decía el pastor Sugel Michelén en una ocasión que si hay algo que no entendemos de la Biblia, no se debe a que la Biblia sea compleja, se debe a que nosotros somos ignorantes. Se debe a nuestra falta de entendimiento, porque al final la Biblia es la palabra de Dios y Dios la dio para que la entendamos. Dios no quiere que andemos a tientas, que andemos a oscuras. Dios quiere que entendamos. Claro, hay cosas que son difíciles de entender, que van a meritar mucho estudio, mucha oración. Eso es importante. Pero al mismo tiempo Dios nos ha dado su espíritu para entender su palabra. La intención de estas personas era ridiculizar la doctrina que enseñaba acerca de la resurrección. Según ellos, en la resurrección, por eso decían, es absurdo. ¿Por qué? Porque según ellos, o la mujer va a tener 7 maridos cuando resucite, o no va a saber de cuál es mujer. Pero Cristo les aclara a ellos que ellos no pueden mirar la vida futura como se mide la vida terrenal. Yo no puedo pensar que el cielo va a ser como la tierra. La Biblia dice que cosas que ojo no oyó, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le amamos. Entonces, al final del día, por más que usted y yo nos imaginemos, no podemos ir más allá de lo que el texto sagrado nos enseña acerca de la palabra de Dios. Hay gente que constantemente van al infierno y ven rolos y pinchos y no sé qué cosa. Y eso es triste, porque se pone sobre la Biblia cosas que la gente se imagina. En estos temas del cielo, en estos temas del infierno, debemos apegarnos estrictamente a lo que la palabra de Dios enseña. Y no debemos ir más allá de lo que la Biblia enseña. ¿Qué la Biblia enseña en el más allá? Que habrá una felicidad impresionante. Que no habrá necesidad de sol, porque la misma gloria de Dios iluminará el cielo, iluminará el paraíso. Que nos enseña que estaremos con Dios por toda la eternidad. Entonces esas son las cosas que debemos ver. Pero estas personas que no entendían una doctrina, entonces asumieron que si ellos no lo entienden, entonces no podía ser verdad. Y al final del día eso no es. Ahora vemos la extraordinaria manera en que Jesús aborda este tema. Mire cómo Jesús le responde. Hermano, alguien decía de un predicador que cada palabra de ese predicador valía 1 libra, dando a entender la fuerza de la argumentación. Cada frase, cada palabra que sale de la boca de tal predicador pesa 1 libra. Si eso se decía de un hombre, ¿qué se dijera de nuestro Señor, glorioso Salvador Jesucristo? Cristo no desperdició palabras, hermanos. Cada una de sus palabras tenían el peso de la deidad de Dios impreso en cada palabra de Cristo. De una manera extraordinaria Él aborda este tema. ¿Por qué? Porque era una doctrina importante. Cristo mismo iba a morir y iba a resucitar. La resurrección es central en nuestra fe. El apóstol Pablo dice que si no hubiera resurrección, vana fuera nuestra fe y nosotros fuéramos dignos de lástima. Al final del sermón vamos a cantar otra canción y luego vamos a tomar la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario.
La Santa Cena es nuestro recordatorio de que Cristo murió en nuestro lugar, que murió la muerte que tú y yo debíamos morir, pero no solo murió, resucitó al tercer día y un día vendrá por su pueblo. Eso lo vamos a celebrar ahorita. Esta doctrina era demasiado importante para Cristo, por eso Él extiende su exposición para aclarar esta doctrina. Lo primero que Él hace es que Él acusa a los saduceos de error. Ellos dicen, ustedes están errados, y Él atribuye la causa del error a la ignorancia de ellos. Mire lo que dice Marcos 12:24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. La razón por la cual ustedes están equivocados es porque no entienden las Escrituras. Pero dentro de estas personas habían sacerdotes, habían levitas. De hecho, el sumo sacerdote era saduceo. Quiere decir que ellos estudiaban, como dice Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que en ellas van a encontrar la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, sin embargo ustedes no me creen. Porque una cosa es leer y otra cosa es comprender. ¿Se acuerda del etíope eunuco? Él venía de Jerusalén de adorar y venía leyendo al profeta Isaías. Felipe se le acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? La razón por la que estas personas no creían era porque no entendían. No entendían las Escrituras y no discernían el poder de Dios. No es que ellos no la leyeran, es que no la entendían. Ellos desconocían el verdadero sentido de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el que se acerca a la palabra de Dios con altivez no va a comprender. A la Biblia hay que acercarse con un espíritu humilde, rogando a Dios que nos enseñe. Hay personas que hayan tropiezo aún leyendo la misma Biblia. ¿Por qué? Porque van con un espíritu altivo. La palabra de Dios la leemos con su autor al lado, como decía alguien, el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras. Él está ahí con nosotros, pie con pie. Entonces nosotros necesitamos ir a Dios de una manera humilde. Ellos no tenían un conocimiento correcto de la palabra de Dios, como dice alguien. Un conocimiento correcto de la palabra de Dios es la mejor herramienta para el error. El mejor antídoto para el error es un conocimiento de la palabra de Dios. Un santo del pasado, uno de los puritanos, dijo: guardar la verdad de las Escrituras, guarda la verdad de las Escrituras y ella te guardará a ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Entonces, al final del día debemos guardar la palabra de Dios. Lo primero que hace Jesús es que le dice a ellos que la causa de su error es porque no conocen, porque ignoran la verdad de las Escrituras. Lo segundo es que el Señor toma el argumento de los saduceos para explicar la doctrina acerca de la resurrección. El mismo argumento que ellos tomaron para ridiculizar las doctrinas fue el mismo argumento que el Señor tomó para enseñar la verdad de esa doctrina. En el versículo 25, Marcos 12:25 dice: pero cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. El argumento que ellos usaron para decir esta doctrina no puede ser verdad, porque si esta mujer se casa con 7 maridos, cuando ella resucite, ¿de quién será esposa? Entonces Cristo le dice que eso no funciona así. Es que no se supone que las leyes celestiales se midan conforme a las leyes terrenales. No se supone que allá hagamos lo que hacemos aquí.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer allá? Hay que ir a navegar en la Biblia y ver lo que ella refleja. Y la Biblia dice poco acerca de eso. Entonces no podemos irnos más allá del texto sagrado. Comprender que allá habrá plenitud de gozo, que allá disfrutaremos de la presencia de Dios, que allá tendremos la mente de Cristo, que allá no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá escasez. Eso nos basta. Con entender esa verdad nos basta. Cristo concluye su enseñanza mostrando que la resurrección se encuentra en las Sagradas Escrituras. Porque para los saduceos ellos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Ellos solo creían en esos 5 primeros libros. Solo creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Gracias por el chivo. Alguien me lo sopló por si se me olvidaba. Entonces, ellos solo creían en los 5 primeros libros de la ley. Y según ellos, esos 5 primeros libros de la ley no hablaban acerca de resurrección. Sin embargo, Cristo les va a probar que sí. Cristo, ellos citaron Deuteronomio 25:5 y Jesús ahora le va a citar a Éxodo 3:26. Cristo va a usar un libro del Pentateuco para mostrarle a ellos que estaban equivocados. El mejor en interpretación bíblica que ha pasado sobre la faz de la tierra es Cristo. El mejor maestro sobre interpretación bíblica es Él. Y Cristo ahora va a hacer un ejercicio hermenéutico. La hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Y Cristo va a hacer un ejercicio de interpretación bíblica delante de los ojos de ellos. Éxodo capítulo 3, versículo 26. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Efectivamente, Jesús no dice, yo era el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob. No, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es un absurdo, dice un autor, y no quiero decir quién es el autor, por eso digo, dice un autor. Es absurdo pensar, dice este autor, que la relación de Dios con Abraham continúe si Abraham está muerto. Es absurdo pensar que Dios va a tener una relación continua con alguien que haya fallecido. O que si esa persona no puede tener esperanza de vida, entonces ¿por qué Dios decir que Él es el Dios de Abraham? Abraham existe a pesar de que hay una separación entre su cuerpo y su espíritu. Abraham sigue existiendo. Por eso Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. Y un día, tarde o temprano, en algún momento, Abraham resucitará de entre los muertos. Por eso dice en un principio constante, yo soy el Dios de Abraham. Entonces, Cristo concluye el argumento diciéndole, ustedes están muy equivocados. Marcos capítulo 12, versículo 27, dice, ustedes están muy equivocados, porque yo soy el Dios de Abraham. Y él concluye diciendo, Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y quiere decir que si Abraham, Isaac y Jacob todavía tienen existencia, lo que pasa es que con la muerte hay otro tipo de existencia. Hay una existencia en gloria o hay una existencia en sufrimiento. La existencia en gloria es para aquellos que han entregado su vida a Cristo y que han vivido para Él. Y la existencia en sufrimiento, que la Biblia llama muerte eterna, es la existencia para aquellos que no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero al final del día la muerte no es el fin, mis hermanos. Quienes niegan la resurrección están real y efectivamente equivocados. No han comprendido la clara enseñanza de la Biblia. Cristo toma esa argumentación. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de este pasaje bíblico?
Un pasaje que inicia con un intento de ridiculizar a Cristo y a su enseñanza y concluye con una especial declaración de Cristo y una reafirmación de la doctrina de la resurrección. Al final del día, ¿qué nos enseñó esta historia? Aprendimos, hermanos, que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Cada uno de nosotros pudiéramos en algún momento perder a un ser querido, o quizás perdimos a un ser querido. Pero la Biblia nos enseña que la muerte no es el fin. No es el fin de la existencia. Hay vida después de la muerte. Y la Biblia muestra de manera extraordinaria esa vida. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas cardinales, centrales de nuestra fe. Hay doctrinas que son esenciales y hay doctrinas que no son esenciales, que no son cardinales. Una de esas doctrinas esenciales que no podemos negociar es la doctrina de la resurrección. Porque si se niega la doctrina de la resurrección, entonces Cristo no pudo haber resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no hay garantía de un más allá. No hay garantía de glorias venideras. No hay garantía del cielo. Por eso esta doctrina es tan importante. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de resurrección. Vamos a mencionar algunos. Y ahí hay un cuadro que le van a mostrar. Vemos por un lado a Elías, que Dios lo usa para resucitar a la viuda, al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Algo impresionante en la historia del Antiguo Testamento. Cómo Dios usa al profeta Elías para producir una resurrección. Vemos a Eliseo, que Dios lo usa para resucitar al hijo de la Sunamita. Y eso lo vemos en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25. El anterior lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 23. Pero vemos otro pasaje que es un poco extraño, donde alguien resucita cuando ese cuerpo muerto cae encima de una tumba que tenía los huesos de Eliseo. Ese pasaje es fascinante. Usted lo puede mirar en su casa. Segundo libro de Reyes 13:21. Van llevando un féretro con un cadáver, lo van a enterrar, y mientras van a llevarlo, vienen unos enemigos, ellos sueltan el féretro y salen corriendo. Cuando el cadáver choca con la tumba donde están los huesos de Eliseo, el muerto resucita y sale corriendo también. Impresionante, hermanos. Vemos a Jesús en el Nuevo Testamento resucitar al hijo de la viuda de Naín en un acto impresionante de gracia. Cuando dos multitudes a la entrada de la ciudad de Naín se juntan. Una multitud viene con Cristo gritando: Hosanna, bendito tú que vienes. Bueno, no gritaban eso, pero gritaban algo. Venía una multitud gritando y venía otra multitud en llanto y dolor. Y cuando se juntan las dos multitudes, una en algarabía con Cristo y otra en dolor con una viuda que perdió a su único hijo, Cristo le dice a esta mujer: no llores. Una petición extraña: no llores. Acto seguido, Cristo toca el féretro y resucita a este muchacho. Pero vemos también a Cristo resucitar a la hija de Jairo. Tenía 12 años, murió. Vemos a Jairo allí con Cristo, encaminándolo a su casa. Llega la mujer del flujo de sangre, da testimonio de la obra extraordinaria que Dios hizo, porque ella dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Señor sería sana. Y cuando ella está allí contando, siguen la procesión a casa de Jairo. Y de repente alguien dice: no molestes más al maestro, tu hija murió.
Y vemos que Cristo entra y dice que la niña está durmiendo y todos hacen burla de él. Usted se sabe la historia. Cristo le habló en arameo. Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. La niña se incorpora. Un milagro extraordinario. Y vemos la extraordinaria resurrección de Lázaro. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, cómo Cristo resucitó a Lázaro después de varios días de muerto, después que el cuerpo hedía y estaba ya putrefacto. Vemos esa resurrección. Y la última gloriosa es la resurrección de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Los 4 evangelios registran la resurrección de nuestro Señor y ahí están los textos. Toda nuestra fe descansa en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Entonces, hermanos, la Biblia está llena. ¿Por qué nosotros creemos en la resurrección? Creemos en la resurrección porque la Biblia lo enseña. Y lo que hemos perdido, seres queridos, lo que hemos perdido, familiares, estamos confiados en que Dios en su gracia los resucitará. Creemos en la resurrección, hermanos, porque la Biblia enseña la resurrección. Ese ladrón o ese malhechor que estaba junto a la cruz, Cristo estaba crucificado junto a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos dice: pero tú dijiste que derribabas el templo y lo ponías en 3 días, ¿por qué tú no te salvas y nos salvas a nosotros? El otro dice: pero ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Este hombre nada malo ha hecho. Él clama, él le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las palabras de Cristo fueron: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A minutos antes de la muerte, si alguien se arrepiente de todo corazón y busca a Cristo, recibirá perdón y vida eterna. La Biblia no dice que tendremos vida eterna, la Biblia dice que ya tenemos vida eterna cuando reconocemos a Cristo. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, Juan 11, 25 y 26, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Otra versión dice: no morirá eternamente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y voy a terminar con este texto, pero lo voy a leer despacio para que usted y yo podamos saborearlo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que mueren. Por eso la Biblia llama que duermen, porque van a despertar. Aquellos que mueren en Cristo, aquellos familiares, amigos de nosotros que han muerto en Cristo, hay esperanza de resurrección. Hay esperanza de vida eterna para el que muere en Cristo. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire.
y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense uno a otros con estas palabras. Hermano, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Es terrible para los vivos por el dolor de la pérdida humana, pero es ganancia para aquel que muere en Cristo. El apóstol Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Debemos afrontar esto de esa manera, entendiendo la gracia, la misericordia y la bondad de Dios en medio de esto. Así que oremos, hermanos. Yo sé que es un tema sensible, pero tenga la certeza de que la muerte no es el fin. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos ministra. Gracias porque ella nos enseña que hay vida después de la muerte para los que estamos en Cristo. Gracias porque tu palabra nos muestra que aquel que muere en Cristo no muere, sino que duerme, porque un día despertará. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo. Gracias por el acto que celebraremos, la comunión, la Santa Cena, recordando tu muerte, tu sacrificio por nuestros pecados, pero tu gloriosa resurrección, Señor, como garantía de que vamos a resucitar. Padre amado, Dios de la gloria, suplicamos tu gracia. Danos entendimiento, danos tu gracia, conforta nuestros corazones. Aquellos que han sufrido pérdidas de algún ser querido, consuela sus corazones, consuela nuestros corazones. Permítenos tener la confianza, la certeza de lo que dice tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra enseña que hay vida después de la muerte. Y nosotros lo creemos porque tu palabra lo enseña. Que seamos alentados unos a otros y que glorifiquemos a Dios, que glorifiquemos tu nombre por el glorioso sacrificio de Cristo y por esta resurrección gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén.